quisiera un poco abrir el debate, a ver qué opinan con respecto a lo que vieron y cómo se imaginan que esto puede funcionar en Argentina. Bien, Daniel, tenemos varias alternativas. Quedaron varias preguntas, ¿sí?, pendientes. Por ahí, si querés, podemos abrir micrófonos y que la gente haga las preguntas, o si no, Sí, te las sí. voy haciendo yo, no hay ningún inconveniente. Cada uno sabe las preguntas. Como te parezca, no hay problema. No hay ningún problema, si no, voy empezando yo, y si alguien quiere hacer alguna pregunta, abre el micrófono y la va haciendo. Yo voy arrancando con algunas. Por ejemplo, en cuanto a soberanía alimentaria, ¿ellos producen sus propias semillas? Sí, ese es un buen detalle. Esa es una decisión estratégica que tiene Cuba, que los mismos productores producen sus mismas semillas. ¿Por qué no hay pastoreo directo? Preguntan también. Yo creo, no me puse a averiguar mucho sobre el tema porque mi especialidad no es producción animal, pero calculo que por el sistema productivo, el tamaño de los lotes, no sería suficiente como para el pastoreo directo. Por ahí alguien que entienda un poco más de producción animal me puede dar una mano en esto. A ver, preguntan también, bueno, las semillas que usan para maíz no son híbridos. No, ese es el problema. Considerando las características físicas y químicas de los suelos cubanos, ¿son buenos o malos los rendimientos que se obtienen a tu criterio? Esa es otra pregunta. Yo creo que si se usaran, y ellos mismos lo han demostrado, que si se usaran fertilizantes sintéticos, herbicidas, insecticidas en cantidades adecuadas, como debería ser, duplicarían los rendimientos. Es decir, que los suelos, con estas respuestas, están indicando que tienen deficiencias de varios nutrientes y responderían muy bien los cultivos al control principalmente de algunos insectos y principalmente de malezas. Yo el único producto sintético que vi que usaban, o el único reactivo químico, es el sulfato de cobre como para control de hongos, como fungicida y como fertilizante de cobre también en algunos cultivos, principalmente para frutales, ¿no? Es el único producto que detecté que usan. En cuanto a a la aplicación de compost, ¿lo hacen solamente en los sistemas intensivos o también lo hacen en los extensivos? No, en general el compost se usa en los intensivos. En los extensivos, yo al menos no vi que usaran. En los cultivos extensivos que visité, y supongo que debe ser bastante imposible desde el punto de vista de volumen de producción de compost, fertilizar un cultivo extensivo en 30 hectáreas, por ejemplo. Preguntan sobre la calidad de los productos, daños, composición nutricional. ¿Daños de qué? A ver, No te entendí la pregunta. Martín, si querés hacer la pregunta para aclarar. Hola Daniel, muy buena tu exposición. Te quería consultar, ¿cómo es la calidad, cómo viste vos la calidad de las hortalizas, de las frutas, en cuanto a picaduras, sanidad? ¿Es equivalente a lo que estamos acostumbrados a ver o es diferente? No. Yo no solamente lo hice, sino que lo tuve que comer. Y la verdad es que el aspecto no es el mismo que la fruta y verdura que tenemos acá en muchos casos. En otros sí, por ejemplo, plátanos, chirimoya, o sea, los productos tropicales, sí, el coco, por ejemplo, sí, están muy buenos. El aspecto es lo que llama un poco la atención. Y en algunos casos el gusto. Por ejemplo, los tomates a mí no me gustaron demasiado. Eran tomates no demasiado agradables desde el punto de vista estético, podríamos decir, y el gusto era un poco aguachento. Yo no sé si nos faltaba ahí nutrición mineral para formar algún producto más agradable al gusto. Otra pregunta. La población, al estar acostumbrada a consumir productos agroecológicos,
¿Se niega a utilizar productos que no sean orgánicos? Por ejemplo, el trigo para la fabricación de harina. No, la gente está obligada a consumir estos productos porque no tiene otra opción. Inclusive tengo una anécdota porque después de volver de Cuba, volví otra vez de vacaciones con mi familia y entonces invité a los cubanos a comer. Y en realidad, por ejemplo, en el hotel donde estábamos, que era 5 estrellas, lo mejor que hay, ellos no comían, por ejemplo, mucha carne, porque no están acostumbrados. O sea, había algunos productos que directamente no los consumían cuando tenían posibilidad de consumirlos, en este hotel muy bueno, porque no les gustaba, no estaban acostumbrados al gusto y la carne les caía pesada. Yo creo que están acostumbrados a lo que consumen. No sé si el cambio hacia otro tipo de alimentación, si se les diera, llevaría cierto tiempo de acostumbramiento. Fernando López pedía la palabra, no sé, Fernando, si estás escuchando, ¿querés hacer tu pregunta? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes. Pedí la palabra porque era difícil para redactarlo por ahí en el chat, iba a llevar unos cuantos renglones. Me acerqué a la charla, bueno, interesado, ¿no?, por la temática de la agroecología, pensé que iba a ser una charla de agroecología, y por ahí quería aclarar algunas cuestiones o consultarlas, ¿no? Hablarlas con Daniel, bueno, y con todos los presentes. Por ahí el tema del, al inicio de la charla, ya la definición de agroecología, definirla como una producción sin insumos químicos, por ahí es una definición básica y a mi criterio no válida, ya que la agroecología va mucho más allá del uso, ¿no?, de insumos químicos. Podríamos detenerlo muchísimo tiempo a charlar ya de la definición, pero bueno, por ahí no la considero una definición muy válida. Y el otro tema que le quería consultar, anoté unos cuantos, pero bueno, voy a consultar dos. Nombrabas el tema de los trabajos científicos en revistas prestigiosas, que es una realidad, no hay mucho publicado, podríamos decir, ¿no? Si pones agroecología en Science Direct, te salen menos de 200 trabajos, y la mayoría no son, en general son de temas de sociología. Sí, sí, concuerdo, pero bueno, una consulta que le quería hacer, que es algo también que me pregunto yo, se lo podríamos plantear como modo de discusión. El tema es de la agroecología, quien plantea una de las patas de la producción sin insumos químicos, ¿no?, una producción mucho más basada en tecnologías de procesos. ¿Quién financiaría todas esas investigaciones? Hoy en día, financiar investigaciones con el uso de agroquímicos, por ejemplo, es sencillo que teniendo la pata por ahí de los privados, apoyando ese tipo de investigaciones. ¿Cómo se encararía la producción, y más a largo plazo que nombrabas, de producciones agroecológicas? Y después, para terminar, que hacías referencia a experiencias en agroecología extensiva. En Argentina hay numerosas, yo estoy en Bahía Blanca, acá en la región de Guaminí, INTA Barro está trabajando mucho con muchos productores, conozco en la región de Suárez, Pigüé, Saavedra. Hay unas cuantas experiencias, son de unos 4 o 5 años, no estamos hablando a largo plazo, pero hay unas cuantas experiencias de o una transición o una incipiente agroecología o una búsqueda, ¿no?, en base a estos principios. No, bueno, primero la definición, sí, no quise abundar demasiado, supuse que estamos todos al tanto de lo que es la agroecología, y leí bastante de la filosofía de la agroecología, y indudablemente que no es solo el uso de insumos, pero creo que es una de las patas más importantes. Con respecto, sí, a los ensayos que hay en cultivos extensivos, sé que existen. Confieso que nunca estuve en ninguno de ellos. Yo me basé para esta charla en lo que está publicado, y lamentablemente publicado todavía no hay nada a nivel de revistas con referato, que son las que dan un poco de seriedad al tema. Pero ojalá que funcione, porque eso implicaría bajar el uso de costos, inclusive de contaminación del ecosistema, etc. Pero bueno, me quedo esperando las publicaciones. No me acuerdo cuál era la otra pregunta. No, lo otro que les preguntaba, o me lo cuestiono yo también, a ver este tema de falta de publicaciones, Sí. que también mantener las publicaciones o un equipo de investigación tiene costos asociados, que obviamente las empresas, sobre todo agroquímicos, no van a financiar, ¿no? Sí, yo creo que, no sé, bueno, es una cosa a discutir. Por ejemplo, la producción orgánica, y esto tiene mucho que ver con la producción orgánica, tiene un mercado muy importante a nivel mundial. En cualquier lado, la producción, en Europa principalmente, se separa en base al sistema de producción que dio lugar al producto. Cuando uno va a comprar huevos al negocio, le preguntan si uno quiere huevos de gallina que caminó o que no caminó, cosa que acá no existe. Y que haya caminado implica que tiene
una evolución mucho más sana, más natural que la otra que creció confinada, etc. Es decir, que yo creo que hay un gran potencial para la producción agroecológica en algunos nichos, principalmente la producción, por lo menos lo que yo vi en Cuba, me imagino que la producción intensiva, y más pensando que en Argentina hay mucha producción intensiva bajo cubierta, lo que le da más estabilidad. Y a nivel extensivo, ya te digo, confieso que yo no conozco, no vi ninguna publicación todavía sobre el tema, y sería muy interesante que hubiera para saber cómo funciona. Bueno, por ahí, bueno, también quería... Otro tema es que es muy diferente el enfoque de la agroecología con la producción orgánica certificado que nombrabas. Pero bueno, experiencias creo que hay, que falta publicar, seguro, pero experiencias hay y creo que cada vez más por una cuestión también de demanda social. Pero bueno, quiero dejar ahí que hay más preguntas, por ahí dejo a algún otro participante que intervenga. Bueno, gracias. Bueno, Fernando López, le comento que nosotros estamos pensando que en la cátedra tenemos que incluir, o por lo menos en alguna materia de la Facultad de Agronomía, algo relacionado con producción agroecológica, posiblemente en la tecnicatura en cultivos intensivos, pegue más que en otras áreas. Y sería interesante por ahí en algún momento hacer alguna visita con estudiantes para ver esos ensayos de larga duración, de 5 o 6 años al menos. Sí, Daniel, más que ensayos, que esto también está Sistema relacionado de producción. Claro, son sistemas de producción, pues también Bien, sí. Me imagino en Cuba habrá visto que la agroecología tampoco, o la investigación en agroecología, al ser algo sistémico, no se basa tanto en ensayos, parcelas, sino más en sistemas productivos. Pero hay experiencias, nosotros desde la Universidad Nacional del Sur organizamos viajes con estudiantes, también muchas veces a causa de demanda de ellos, y los productores normalmente son abiertos a mostrar las experiencias, se está haciendo camino, tampoco está todo resuelto, pero es muy recomendable ir a conocerlas y la verdad que suma. Acá hay unas cuantas preguntas. ¿Alguna otra pregunta? Más allá de las ventajas, beneficios de la agroecología, preguntan si se han detectado evidencias de salinización en suelos, por ejemplo, debido al uso de abonos, enmiendas orgánicas, si se controla la humedad, la temperatura del compost, controlan conductividad eléctrica, por ejemplo, pH. Sí. Lo que yo vi, lo que está informado en este proyecto, no detecta problemas de salinización por el agregado de compost o abonos o enmiendas orgánicas. Sí por el riego y por el ascenso de capas freáticas y por la intrusión de agua marina subsuperficial. Y por supuesto que tienen controles de temperatura, de pH, conductividad eléctrica. Sí, eso lo tienen bien aceitado. ¿Hay un rol del Estado en ese sentido? Total. Todo esto funciona porque el Estado decide, o sea, hubo una decisión de implementar el proyecto y, bueno, primero de desarrollar la agricultura agroecológica y al haber una decisión política, las acciones llegan hasta las escuelas primarias. Sí, no, eso funciona sin ningún problema. Bueno, otras preguntas que habían quedado de hoy. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tardan en terminar el compost? ¿Qué tiempo le lleva? Si se compostan los rastrojos vegetales. Sí. Sí, el tiempo en realidad, el tiempo de compostaje es bastante variable, hay muchas experiencias, inclusive en Argentina. No es lo mismo hacer el compost en Bariloche, donde hay un grupo muy importante, que hacer el compost en Misiones. El clima define mucho y por supuesto el tipo de material que se usa. La verdad que no tengo la información de cuánto tiempo le lleva desarrollar el compost. Sí sé que usan todos los productos que tienen a mano y esos productos varían de acuerdo a cada zona, de acuerdo a qué tipo de cultivo tienen y qué tipo de residuos de animales, base al sistema de producción ganadero que tienen, pueden aportar a esta producción. Perdón, Diego. ¿Sí? Hola, buenas tardes, Daniel. ¿Qué tal? Hola. Respecto a lo que había mencionado usted
sobre, bueno, la agroecología que se plantea como un tema, si se quiere, filosófico, o sea, pensando, ¿no? Si uno piensa cuál es el origen, quizá, de la producción mediante el uso de fertilizantes, por así decirlo de manera global, iba tras un objetivo de solucionar una demanda alimenticia, si se quiere. Vamos a ponerle. Sí, sí. No creo que sea lógico que la discusión sea filosófica, porque en sí se instaló un sistema productivo, el cual, si se quiere, no cumplió con el objetivo que lo llevó a su desarrollo, porque sigue habiendo demanda alimenticia, porque sigue habiendo, bueno, En todos los que Cuba, todos sabemos. en Cuba decís vos. No, a nivel, ya hablando de los sistemas Ah, de producción. no, lo que yo decía que está basado mucho en una filosofía de vida es el sistema biológico dinámico, porque no solo tiene que ver con la producción agropecuaria, sino con la espiritualidad de la persona y la relación con los astros, o sea, va más allá de la producción biológica dinámica. Abarca inclusive al ser en su forma de autosustentarse y tiene que ver con un sistema de educación muy particular donde los chicos no reciben una educación como la formal que tenemos nosotros, sino que el chico aprende casi lo que quiere aprender. No sé si es bueno o malo, el sistema funciona muy bien en Europa, inclusive tengo que decir que mis nietos van a una escuela de esa en Salta y aprenden bien. Pero, o sea, todo lo que tiene que ver con filosofía de vida está más relacionado con esta propuesta del año 1920, que tiene bastante de la agroecología en el sentido de no usar insumos y autoabastecerse. A ver, algunas otras preguntas que iban surgiendo. Síntomas de deficiencias de nutrientes, si se vieron en los lotes de maíz, por ejemplo. Sí, sí. Indudablemente que esos maíces tenían deficiencias, por lo menos de nitrógeno. Y los suelos son deficientes en nitrógeno. Máquinas para hacer abonos orgánicos, voy rescatando, digamos. En general, los abonos orgánicos son todos manuales. Y otra pregunta que acaban de hacer también, ¿cuál es la diferencia entre agroecología y permacultura? Bueno, permacultura tengo entendido que tiene que ver más con la producción en base a sustancias orgánicas que se obtienen con distintas tecnologías. Agroecología, aunque por ahí creo que la definición no es muy correcta, que tiene otras vertientes, si es cierto, es la producción sin el uso de insumos sintéticos, sí con insumos naturales, o sea, que serían complementarios. Preguntan si tienen algún instituto de mejoramiento vegetal en Cuba. Sí hay, no lo visité, pero hay, sé que hay, sí. Y bueno, si alguien tiene alguna otra pregunta, la pueden ir haciendo. No sé si hay alguien Sí, que... quería por ahí completar que en realidad el objetivo de la charla era mostrarles más que todo cómo funciona con sus ventajas y sus limitaciones el sistema cubano y bueno, ver qué se puede rescatar de ese sistema para implementarlo en Argentina. No, en ningún momento pensé ni dije que el sistema agroecológico no puede ser aplicado en Argentina, habría que ver en qué condiciones y de qué forma. Pero indudablemente que es una muy buena propuesta que hay que... Acá hay alguno que dice que habría que investigar más, es cierto. Posiblemente no hay más investigación porque no hay investigadores que hagan propuestas. Hola, Santiago del Estero. Hola. Sí, me llamo Pedro, soy estudiante de agronomía. Me ha interesado la charla y quizás creo que a Argentina le puede servir para trabajar residuos de ganadería que lo hacen en filot o residuos para transformarlo en abono, que es algo que nosotros estamos trabajando en una tesis que estoy haciendo. Sería de ese enfoque también una manera linda para
para trabajar, para que sea, aparte de que sea el ambiente, no usar agroquímicos, se podrían usar esos residuos. Sí, perfecto. Sí, hay muchas experiencias con respecto a eso. Hay un grupo muy importante en Bariloche que se dedica justamente al desarrollo de compost y han probado distintas alternativas, o sea, distintas materias primas, y porque en Bariloche justamente tiene un gran problema con los residuos, con los efluentes cloacales, y hay muchas publicaciones de ese grupo muy interesantes. Te puede servir buscar bibliografía de ahí. Gracias. Acá hay otra pregunta en cuanto al sistema de salud, si tenías alguna información, por ejemplo, respecto al número de población rural afectada por cáncer o enfermedades autoinmunes, si tenés algún dato. La verdad que no conozco. Inclusive se ve, a pesar de... Ustedes saben que Cuba tiene racionamiento de alimentos. O sea, las personas reciben por mes una cantidad determinada de alimentos y justamente por la limitante que hay de producción de materia prima, ¿no? de fuentes de proteína y principalmente y de carbohidratos. Y a pesar de eso, la gente se ve muy saludable. O sea, no se ve gente obesa, no se ve gente con problemas, se ve gente de edad avanzada, pero no conozco, eso entra más en el ámbito de la medicina, supongo. No sé si hay alguna otra pregunta por parte de los participantes. Sí, ¿podría ser una pregunta? Sí, por favor. Sí, buenas noches, mi nombre es Celia y en principio agradecer al doctor Busquiazo, me pareció muy interesante la charla y felicitarlo porque realmente creo que pone de alguna manera un punto de partida para discutir desde las universidades otro modelo de producción. Al mismo tiempo, es mi visión, o digamos de lo que vengo escuchando o estando en la temática, que el término agroecología por ahí ha llevado o lleva a confusión y se mezcla mucho con ideología. Es más, en alguna oportunidad, teniendo para asistir a unas reuniones de agroecología o soberanía alimentaria, era más bien político. Y estuve participando justamente en Mendoza, en el Congreso de Agroecología, y con un gran esfuerzo para asistir, fui, digamos, pensando justamente en poder adquirir conocimientos técnicos de esto que estamos preguntando, y realmente una gran solución. Y eso, por ahí, habría que poner en la mesa para ver realmente, digamos, qué es agroecología, y también como concepto en sí, para mí, es una forma de producción que existe desde que existe el hombre, porque todo lo químico es muy reciente. ¿Cuántos años tiene? No menos de 100 años. Entonces, la forma de producir en una manera sistémica, respetando lo biológico, se hace desde siempre. Y aquí en Santiago del Estero hay una gran producción fundamentalmente, hablo la actividad caprina, en donde la producción es extensiva y se produce carne de primera calidad con cero químicos o sistemas intensivos. Entonces, eso sería muy bueno, digamos, poner, no sé cómo continuará estos encuentros, pero para que las cosas sean objetivas, porque cuando la ideología va por delante, genera situaciones, digamos, confusas. Es un comentario y al mismo tiempo preguntar, digamos, si había una pregunta aquí en el chat, no sé, de alguien, en donde si la Universidad de La Pampa se sumaba a este Congreso de Agroecología. No sé qué opina el doctor Busquiazo. Sí, totalmente de acuerdo. Hay nichos de producción que pueden ser 100% agroecológicas y producir realmente productos de excelente calidad, sin contaminar el ambiente. Sobre si la Universidad de La Pampa participa, la verdad que no conozco. No sé, por ahí algún colega que hay varios acá de la universidad sepa si hay alguien que tiene iniciativa en este sentido. No sé, Diego, si vos conocés. No, desde la Facultad de Agronomía hay una propuesta, digamos, para hacer un
módulo, digamos, agroecológico en la facultad, en lo que se está empezando a trabajar. Hay una propuesta por parte de docentes e investigadores para hacer un módulo agroecológico, para poder empezar a generar información, para poder investigar, generar información en este sentido. Y desde nuestra facultad también se está participando en los congresos de agroecología, con algunos trabajos, digamos, en conjunto con otras instituciones también. Principalmente hablando de sistemas de producción intensivos en este caso. Sí, Diego, Daniel, no sé, yo ya había hablado, había pedido la palabra en el chat hace un ratito, por ahí se les ha pasado que había muchos comentarios. No, quería hacer un último punto, por ahí, para nombrárselo a Daniel, que estaba recordando también que se habló del tema rendimientos o brecha de rendimientos, y sí hay varias publicaciones que comparan producción orgánica con la producción convencional que conocemos nosotros, y se habla de una brecha de rendimientos de un 10-20%, según el autor. Eso sí está publicado en revistas. ¿Acá en Argentina? No, revistas internacionales. ¿Pero de dónde es la producción? No, son producciones mayormente de Estados Unidos, no recuerdo hace rato y no las veo, pero mayormente de Estados Unidos y de Europa, y se compara lo que es producción orgánica con la producción convencional. Claro. Y las brechas que se andan es un 10, un 20%. Sí, bueno, ahí entra en juego el tipo de suelo. Vos podés tener mejor producción agroecológica en un mejor suelo, y lamentablemente los cubanos tienen unos suelos que no son de lo mejor. O sea, los ultisoles y oxisoles son de los suelos menos fértiles que hay en la corteza terrestre. Y eso te da un piso. Habría que ver dónde hicieron los ensayos. Puede ser que haya diferencias menores de lo que tienen en Cuba. Es muy probable. Ajá. Claro, sí, más vale sin comparar, o sea, Cuba con Argentina sí era un poco. Y la no, por eso Argentina por ahí tendría buenas posibilidades, principalmente por los suelos, ¿no? Yo me referí a lo que hay en Cuba, teniendo en cuenta los tipos de suelo que tienen. Argentina, lo comenté en algún momento en la charla, tiene otro tipo de suelo, los suelos loésicos que tenemos nosotros, que tienen, bueno, el clima es distinto, por supuesto, tienen mucho más acumulación de materia orgánica, tienen mucho más minerales que suministran nutrientes, es decir, el tipo de suelo es determinante también para tener éxito en esto. Sí, y a eso iba mi consulta. Ahora preguntándole como edafólogo, con la experiencia que usted tiene, si hablamos de una brecha de rendimiento de 20%, o sea, la producción convencional, un 20% superior en rindes en cuanto a lo agroecológico. Como edafólogo y viendo todo el sistema, y bueno, y viendo la parte de suelos, ¿no? ¿Usted hacia qué lado se inclinaría, ya hablando a nivel de país, olvidándonos de Cuba, hablando de Argentina, en lo que es conservación del recurso suelo, de los recursos hídricos y demás en cuanto a contaminación, ya sea nitratos, agroquímicos, herbicidas, insecticidas? O sea, la pregunta es cómo superar esa brecha del 20% para llegar a la producción que se obtiene con un sistema convencional. No, la pregunta sería, si la brecha es esta, del 20%, que es lo que se cita en la bibliografía, ¿usted qué preferiría? ¿Un sistema agroecológico sin la contaminación de suelos y aguas subterráneas, aguas superficiales, o un manejo convencional con un 20% más de rendimiento, pero con la contaminación que lleva asociado? Buena pregunta. ¿Y vos qué preferirías? Yo, como edafólogo, me quedo con el agroecológico. Ajá, bueno. Es tu decisión. Lo que pasa es que, bueno, hay que ver qué cultivo y hay que sacar números. Sería mi idea. Por ahí ese 20% es significativo como para tener un ingreso importante. Por ahí no, y te quedás con la agroecología. Sí. Sí, bueno, el tema económico también es un tema muy importante. Y eso sí, hay muchas publicaciones de la gente de Barrow, por ejemplo, en lo que son márgenes para el productor o lo que serían márgenes a nivel país. Hay unos cuantos trabajos. Acá había una pregunta que hacía referencia a cómo se trabajó con el productor cubano, Daniel, como última pregunta, sobre la concientización de los beneficios de la agroecología y si tuvieron problemas en la adopción de ese sistema. No, para nada. Lo que pasa es que por ahí había una pregunta que no le respondimos, que se pasó, y era si yo creía que Cuba adoptó la agroecología por convencimiento o por necesidad. Y la verdad que en vista de todo lo que ha pasado desde el punto de vista político y económico, creo que tuvieron la necesidad. Y hoy en día han logrado sistemas agroecológicos muy eficientes
y están convencidos de que funciona. O sea, empezó como una necesidad y hoy en día funciona muy bien en la gran mayoría de los cultivos y en los tipos de suelo en los cuales ellos lo desarrollan. Eso hay que reconocerlo. ¿La necesidad de mano de obra podría ser un problema en Argentina? Preguntan. Y ese es otro tema para evaluar, porque la ventaja que tiene Cuba es que tiene población rural muy importante, o sea, tiene estos asentamientos donde cooperativas juntan 30, 40 familias, viven todos agrupados en una región de la campaña, tienen toda la infraestructura, por más que sea muy artesanal y muy poco desarrollada en algunos aspectos, pero tienen escuelas, tienen hospitales, tienen servicio de bomberos, tienen todo organizado como para vivir en el campo. O sea que tienen mano de obra y viven de eso, porque de eso depende su alimentación. Indudablemente que el sistema social argentino es distinto. Esa es otra cosa que hay que evaluar. Que la verdad que es un tema para algún sociólogo rural muy interesante para investigar. Yo creo que por eso que el inicio de la, o sea, ya a nivel productivo importante, debería ser, y Argentina está capacitado para hacerla en cultivos intensivos. Todo lo que es producción intensiva, de acuerdo a lo que vi en Cuba, funcionaría muy bien acá, con sistemas totalmente orgánicos o sin aplicación de ningún producto sintético. Y sé por referencias que esto no ocurre en el Gran Buenos Aires, o sea, toda la zona de chacras y quintas, se usan muchos fertilizantes y herbicidas e insecticidas. Ahí hay un gran trabajo para hacer. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Te vamos a agradecer, Daniel, todo este tiempo. No, gracias a ustedes por estar ahí. Y bueno, espero que haya sido para por lo menos iniciar alguna discusión con respecto al tema. Creo que en ese sentido el objetivo está más que cumplido. Así que bueno, le vamos a agradecer también a toda la gente que participó. Acá Mirta García levantó la mano, no sé si quiere... Perdón, porque al final tardé tanto en encontrar cómo participar que quedó afuera. No, quería decir que en realidad es más difícil hacer agricultura o manejar un sistema agropecuario con el sistema agroecológico, porque vos tenés que conocer todos los procesos biológicos que se producen y es el aprovechamiento de todos los residuos. Me llamó mucho la atención en la diapositiva donde decías que era una zona con problemas de erosión y que tenían al descubierto el suelo, cuando es más difícil ponerlo a compostar. ¿Por qué no dejan el residuo, aunque sea descalzado, para proteger de la erosión y un enriquecimiento a largo plazo de la materia orgánica? Sí, sí. No sé, me parecía como que se veía una parte nada más, ¿no? No, lo que pasa es que el control de erosión lo hacen en la parte alta de la cuenca. Y toda la parte... lo hacen mecánicamente. Claro, sí, con barreras naturales. Digamos. Sí, y con eso logran contener el movimiento del agua y contaban ellos mismos que antes se les inundaba y con eso lograron que el agua se escurra y no haya tanto flujo. Y no, los sistemas de compostaje en realidad están en la parte más baja de la cuenca, donde teóricamente el agua no llega, el agua de escorrentía no llega. Y sí, coincido que desarrollar un sistema de estos es mucho más complejo que los sistemas que conocemos nosotros. Ese es otro salto en la mentalidad, otro cambio de mentalidad. Bueno, entonces, ahora sí damos por finalizado. Nuevamente muchas gracias, Daniel, y muchas gracias a todos ustedes. Y bueno, así que muchas gracias a todos y bueno, nos estaremos viendo prontamente.